Bueno, buenas noches para todos. Un gustazo enorme estar acá, bueno, y compartir junto a ustedes. Yo ahí te voy cambiando la cámara, me parece, Rubén. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que una alegría cada vez que tenemos esta oportunidad de compartir junto a ustedes este tiempito, este rato, y bueno, siendo muy agradecida con Dios porque la verdad que la iglesia virtual sigue creciendo. Dios sigue usando con mucho poder la vida de Marcelo, de Lili, de Patri, de Sandra, Amalia, bueno, de todos los coordinadores que están allí, de Jime, cada uno cumpliendo su rol, y perdónenme si me estoy olvidando de alguno, pero bueno, todos son miembros muy importantes. Rubén, que está en los controles, por supuesto, bueno, todos son importantes, absolutamente todos. Este, y bueno, y en esta ocasión, y cuando nosotros podemos con Eduardo estar también presentes y participando. Bueno, cada inicio de año siempre trae como la esperanza, la oportunidad y por supuesto el nuevo desafío. La Biblia es muy clara acerca de la importancia de tener metas Recording in progress. personales. La Biblia es muy clara acerca de la importancia de tener un proyecto de vida y de establecer como un parámetro de medición o de marcación. Bueno, tendríamos que decir que en realidad no tendría por qué ser un enero o un febrero o un marzo, pero los seres humanos de alguna o por alguna razón siempre tomamos este cambio de año también como un periodo especial para evaluar nuestras vidas. Y cada vez que uno hace un cambio de año, bueno, tiene deseos en el corazón, decir, no he logrado cosas, quiero dejar atrás otras y quiero lograr o proyectarme hacia este nuevo año. Por eso es muy importante que en este tiempo realicemos esos proyectos de vida, esa planificación, y permitamos que el Señor guíe siempre nuestros pasos. Pensando un poco en esto y pensando en este desafío que les quiero Recording compartir stopped. hoy acerca de un hombre que cambió su destino, debo decir que la Biblia o los hombres de fe que uno recuerda y que destacan mucho, regularmente destacan por acciones, cosas que ellos hicieron. Recordás personajes de la Biblia porque fueron importantes frente a tal o cual tarea y que en ese determinado momento Dios los usó con poder, respondió, acompañó, les dio la potencia que ellos necesitaban. Este que vamos a ver hoy, y por qué estoy hablando de proyectos de vida, porque me parece a mí que es un excelente y necesario punto de partida, no innecesario, sino necesario punto de partida para todo emprendimiento que cualquier ser humano quisiera hacer y encontrar buen éxito en ello. Y la Biblia nos muestra un libro en particular como este libro de Primera de Crónicas. Y cuando uno ve estos primeros capítulos del libro de Crónicas, uno empieza a ver relatos, o sea, genealogías. Uno empieza a hacer toda una lectura que a veces hasta se vuelve como un poquito como, no digo tediosa, pero como que la lees y decís, esto es sin sentido, o simplemente te está contando genealogía, descendientes de, descendientes de, descendientes de. Y esto escrito por Esdras, por alguna razón, porque obviamente que en la Biblia nada es al azar, está puesto todo con un sentido y con una intencionalidad, y arranca este Primera de Crónicas de la mano de Esdras, haciendo un claro relato de las descendencias y las descendencias, hasta que nos encontramos con dos versículos que destacan dentro de todo un muestrario de descendientes. Y es justamente los dos versículos que te quiero compartir hoy, que están en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, y que corresponden a la oración que un hombre hace en determinado momento de su vida y a la respuesta que obtuvo de la mano de Dios. Este no es un inicio o un personaje que uno va a decir, más que un inicio, un personaje que uno lo va a descubrir o conocer por sus actos, sino que este es un personaje que uno va a conocer y a descubrir por su oración, pero que de una manera muy interesante y profunda cierra el versículo 10 diciendo, Dios le otorgó lo que pidió.
Son solo 2 versículos y de estos 2 versículos vamos a sacar bastante riqueza. Dice lo siguiente, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Son como esas joyas dentro de un relato y que aparece porque es un nombre que no hace parte de, sino que destaca en. Y la Biblia muestra este versículo 9 diciendo, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Una persona ilustre es una persona célebre, es una persona destacada, es una persona que sobresale y sobresale probablemente por sus acciones, por características, por determinadas cosas que le hacen diferente al resto. Pero que aquí le acompaña este arranque de versículo diciendo Jabes fue más ilustre que sus hermanos, pero dice la Biblia, el cual su madre llamó Jabes, o sea, su nombre era Jabes, y dice diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y acá son como es estas cosas que yo a veces le llamo estos positivos, negativos de la Biblia y que son bien interesantes. Los nombres que tenemos las personas tienen un significado, representan algo, los nombres tienen un símbolo y por supuesto a vos, tu familia, conforme al nombre que tenés, bueno, tu familia te ha identificado de determinada manera. Pero fíjate lo que dice este. Dice que su madre le llama Jabes y Jabes realmente significa dolor. Y dice, por cuanto lo di a luz en dolor. Es terrible pensar que a alguien le pudieran poner un nombre con significado negativo. Es como que a ti te hubiesen llamado bajito, gordito, no sé, tontito, bobito. A este le llamaron dolor. O sea, Jabes significa dolor. Probablemente su nacimiento tiene que haber sido para esa madre un poco traumático. Y entonces uno, wow, se pone a pensar en esto y dice, ¿cómo hace alguien para remontar emocionalmente, psicológicamente, cuando alguien te ha marcado en la vida de una manera tan en negativo? Y este mismo versículo te está mostrando 2 aspectos. Primero, te muestra a alguien que se levanta en la vida como alguien ilustre, como alguien célebre, como alguien que destaca, pero a ese mismo es a quien su madre le ha puesto un nombre en negativo. Mire, es importante echarle cabeza a esto, porque cuando yo pienso en historias como estas, tengo que pensar en dos oportunidades, por así decirlo. Uno es la condena o la marca de tus herencias o de tu ancestro, de tu familia, y otras son las decisiones personales. Y Jabes fue más ilustre por causa de sus decisiones. Su presente, sus acciones en el presente convirtieron a Jabes en un hombre ilustre. Cualquiera de nosotros pudiese decir, y de hecho en psicología muchas veces se maneja esto del determinismo o de aquellas cosas que uno dice, ¿qué querés? Soy así porque mira la vida que tuve, mira la familia de la cual vengo. ¿Qué se puede esperar si toda la vida me dijeron que yo era un bueno para nada? ¿Qué se puede esperar de mí? Bueno, a este le dijeron dolor, lo levantaron en negativo y él decidió vivir en positivo. Me gusta pensar esto porque en realidad Javes sí decidió modificar su herencia, tuvo una oportunidad, realizó una elección, hizo una decisión. Seguramente, no sé cómo será tu historia, no los conozco a ustedes, pero puedo contarles lo que nos pasa, por ejemplo, en el caso nuestro con Eduardo. Eduardo de chico siempre fue muy tartamudo.
muy, pero muy, muy, es muy, muy. Al punto tal que a él, en la familia, él y yo, bueno, cumplimos el otro día 36 años de casados, somos novios desde muy chiquitos, y entonces mi mismo padre le puso de apodo Matraca, o sea, matraca. Bueno, imagínate vos que a veces por querer hacer una broma se terminan haciendo esas bromas que son como pesadas y que terminan marcando a alguien. Él era muy tartamudo. Bueno, Dios lo eligió, lo sacó de esa situación y lo ha escogido justamente para que predique. O sea, completamente contrario y en oposición a quien él fue y aún a esta condena familiar, social o hasta de burla que se realizó de él. Bueno, el caso de Javes es un caso, salvando las distancias, muy de ese estilo, pero que nos lleva a pensar que si bien es cierto, tu familia, tu nombre, tu herencia, tu historia, te pudiese ser en negativo, vos podés decir, bueno, pero yo tengo una familia o una historia, un pasado doloroso, o me han marcado las palabras que me han dicho. Toda la vida me pueden haber dicho, bueno, para nada, no servís, no sos inteligente, no tenés capacidad. Pero Javes construyó sobre su presente, decidió marcar un futuro diferente, decidió vivir un presente diferente. Y aquí entonces vamos a ver el siguiente versículo, que es el clave que te quiero compartir hoy. Y esta es la gran decisión que Javes hace, porque es la gran oración que Javes hace. Razón por la cual yo personalmente interpreto que estas acciones de este versículo 10 son las que terminan marcando la diferencia del versículo 9. O sea, en quién se convirtió Javes tiene mucho que ver con esta oración que este hombre hace y que es la que en realidad les quiero compartir a ustedes como todo buen punto de partida, tanto sea para vivir, para decisiones, para elecciones, para establecer un proyecto personal de vida. ¿Y qué hizo Javes? ¿Qué dijo Javes? ¿Qué oración hizo a Dios? Lo cual, antes de que la desarrollemos, porque son 4 partes, también me pone a mí a pensar que a veces en esto de querer cambiar la vida, uno está como muy presto para la acción. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y acá, en este caso, estamos viendo de alguien que hizo una elección con base en sus oraciones o en su oración. Acá no vemos acción, acá no vemos a un guerrero, acá no vemos a un hombre que fue y mató a 1000 o a 10.000, acá no vemos nada de eso. Acá vemos a un hombre que hizo una oración estratégica y que el versículo 10 concluye diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Acá no vemos a un conquistador, supuestamente hablando, acá no vemos a un Josué moviéndose para que caigan murallas de Jericó, pero acá vemos a un hombre de oración. Y esto me pone a pensar a mí que todo buen punto de partida para que conceda a Dios el anhelo y lo que se pide, el punto de partida, tiene que ser en una oración estratégica, completa, sostenida. ¿Qué dice la famosa oración de Javes? 4 cosas, todas en un solo versículo. Y arranca el versículo 10 diciendo, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Esta es la primera parte de una oración que inicia con una frase muy estratégica. ¿Y qué significa? Oh, si me dieras bendición. Si me dieras bendición tiene que ver con un favor sobrenatural. Cada vez está pidiendo a Dios un favor sobrenatural. Está claro que este ruego está direccionado. O sea, él no está diciendo que la vida me favorezca, no sé, que las estrellas se ubiquen todas las constelaciones a mi favor. No, 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 no. Él está muy direccionado, o sea, sabe a quién le está pidiendo esto. Y este clamor está dirigido a Dios directamente. Y él pide un favor sobrenatural, hace un clamor, expresa una necesidad. Y aquí un punto de detalle también, dentro de los tantos detalles que nos encantan buscar en la Biblia. Porque él arranca diciendo,
o si me dieras bendición. O si me dieras bendición. ¿Me dieras a quién? A mí. No están diciendo Javes, o si le dieras bendición a los que amo, o si le dieras bendición a los parientes, o si le dieras bendición al mundo. No, dice, o si me dieras bendición. Mire, a veces uno cree que este tipo de oraciones son egoístas y hasta da vergüenza decir, ¿cómo podríamos pedir primero por nosotros? Pero Javes realiza esta oración porque ¿sabes qué? Nadie puede dar de lo que no se tiene. Cuando una persona viaja en avión, por poner un ejemplo y salvando estas distancias, vos te colocás el cinturón de seguridad y que toda la historia. Pero cuando te dan todas las instrucciones, cuando te cuentan o te dicen el tema de la mascarilla, si hay una caída o lo que sea, bueno, una despresurización, bueno, dice, mascarillas caerán. Pero dice, si usted viaja con alguien, colóquese usted primero la mascarilla y luego asista al que está al lado, asista si tiene un niño, en fin. Parecería una acción egoísta, sin embargo no lo es, porque para yo poder ayudar a alguien tengo que estar bien. O sea, las mascarillas que caen y que vos te tendrías que poner primero a ti, no son para solamente un beneficio personal, justamente, son entendiendo esto, que si vos estás bien, tu ayuda puede ser sostenida y saludable hacia otros. No está mal orar por uno mismo, es necesario y es saludable. Y este es un primer punto que te lo dejo como un consejo para que los puedas, no sé, aplicar todos los días de tu vida. No es egoísmo, es entender que yo necesito estar bien con el Señor, necesito estar lleno de su presencia, revestido de su poder, porque si no, no podré compartir con otro algo de lo cual yo probablemente pudiese carecer. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la verdad es que esto va muy de la mano con esta oración que Jabes está haciendo. Oh, si me dieras bendición. Y resulta ser que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Y esto te lo digo y estoy siendo un poco enfática porque cuando uno tiene un proyecto, cuando uno quiere cambiar de año, cuando uno quiere avanzar, uno se pone como en esta carrera muy presuroso a hacer cosas. Bueno, decime qué hay que hacer, qué hay que hacer. Queremos hacer para entonces decir, bueno, si yo hago, entonces voy a lograr cosas. No, pará, hace un alto del camino, busca la dirección de Dios. Arrancá de una manera distinta a como siempre lo hiciste y me vas a contar después, al final, cuando llegues a esta meta. Porque a la manera tuya, corriendo así rápidamente, ya así vivimos 20 años, 30, 40, 50, ya sabemos hasta dónde podemos dar. Este es entendiendo que si la bendición de Dios está contigo, no solo hay riqueza, sino que encima no hay tristeza. O sea, es una perfección, es una plenitud, es una satisfacción total. Hay riqueza y no hay tristeza. Échale cabeza y vas a ver que tiene sentido y te lo dejo como un desafío de vida. Y después, si tanto has hecho y tanto hemos hecho, eh, estaba entrando una llamada, por eso, ahí está. Esto no para, Dios bendito. Bueno, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y me puse aquí una frase que me escribí. Es posible modificar el futuro si Dios está en él. La segunda parte de esta oración dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ensancharas, extendieras las estacas, me ampliaras o te ampliaras o te extendieras, pero tu territorio. ¿A qué creen ustedes que nos podemos estar refiriendo? Esta expresión es muy amplia, porque ensanchar el territorio está claro lo que significa ensancharse, y es ampliarse, aumentarse, crecer, extender estacas. ¿A qué nos referimos con la expresión territorio? La expresión territorio es una expresión muy amplia, porque está claro que literal, Javes está pidiendo más territorio.
más territorio. O sea, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Está pidiendo más territorio, ensanches mi territorio. Pero también el territorio no solamente tiene que ver con lo material, con lo económico, con un beneficio a nivel laboral. También tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con esas capacidades que de pronto hoy en tu vida se encuentran un poco estrechas, ajustadas y que tienen que pasar por un proceso de cambio. Si tu corazón no se amplía, entonces poca va a ser la posibilidad o probabilidad de que ames más, de que ayudes más, de que tengas una mirada diferente de las cosas. Pero la voluntad de Dios es que vos ensanches, te extiendas y amplíes, y te amplíes. Y esta es la oración, por supuesto, que Javes hace muy estratégicamente. Miren, uno pudiese en la vida mirar solamente la huerta, la quinta, el rancho propio, pero cosas como estas o decisiones no te conducen a buen puerto. Cuando vos decís, me salvo yo, y si me salvo yo, entonces está suficiente. Este es un gran error, un gran error. Si te salvás vos solo, no se salva nadie. Aquí hay que ser un poquito más amplio y por eso necesitamos que nuestra mente y nuestro corazón pasen por un proceso de quebrarse, romperse para ampliarse. La mente tiene que abrirse, el corazón también. Y la Biblia dice en Zacarías 4:6, no por poder ni por fuerza, sino con mi espíritu. La tercera parte dice lo siguiente, si tu mano estuviera conmigo, y si tu mano estuviera conmigo. Y esta parte de la oración tiene que ver con que la mano de Dios expresa su presencia, su poder, su firmeza, pero también su cuidado. Eh, Yo tengo un nieto de 4 años y como buena abuela, cuando caminamos acá por el barrio, yo lo llevo de la mano bien firme. Vamos juntos de la mano, caminando, caminando. Y el otro día justo venía un pozo y casi él se va a caer. Pero como estaba agarrado fuerte de la mano, quedó casi como volando así y no se cayó, ¿no? Y quedó así como, y me miró y me dijo, abuelita, como, opa, ¿viste? Cuando te vas a caer, te dejas, abuelita. Y entonces le dije, ¿viste, Tiago? ¿Viste qué importante es ir de la mano? Jojo, me dice, pero me tiró acá, como que el pibe voló así. Claro, le dije, sentiste el tirón en el brazo, pero no te caíste y tus rodillas no se lastimaron. Y él quedó medio ahí como volando y me dijo, abuelita, como diciendo, y yo dije, ¿cómo aplica esto? Porque es verdad, los abuelos siempre llevamos a los nietos así, ta, 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 ta. Bien, como capaz que un padre a un niño chico. Pero me quedó tan clara esa ilustración y yo dije, cuando Dios nos lleva firmemente de su mano, no caeremos, no caerás. Si el Señor te lleva firmemente de la mano, podrás sentirte como que, ay, voy a tropezar, lo que sea, el momento, la circunstancia, me quiere hacer un cimbronazo, pero no caerás, porque estar en la mano de Dios o ir por la vida de la mano de Dios significa para mí seguridad, firmeza, no caer y por ende también confianza. Sé en las manos de quién estoy. Entonces, esta oración que se las comparto para que la puedan tomar como punto de partida, tampoco es para hacer como se diríamos, como un agorero, como una cosa de que, ay, no, ahora solamente tengo que hacer esta oración. No, no, no se trata de esto, se trata de comprender la esencia del delineamiento de esta oración, porque en definitiva el colorín colorado de esta historia es que Dios le otorgó lo que él pidió. Entonces, esta oración está bien encaminada, esta oración es estratégica,
Y en definitiva, el colorín colorado de esta historia es que Dios le da el resultado conforme lo que Él pidió. Bueno, vamos a la cuarta parte. Y la cuarta parte dice, y me libraras del mal para que no me dañe. Hay una claridad y una comprensión en Jabes, y es esto de entender que hay una lucha espiritual. Y por más que no te guste, por más que no nos guste hablar de demonios o lo que sea, hay una lucha espiritual. Hay enemigos que se levantan atentando contra la vida del creyente. Hay acciones humanas, sí es cierto, pero también hay acciones espirituales. Jabes lo sabe y dice, y me guardaras del mal, para que no me dañe, me libraras del mal. O sea, lo que él está invocando en esta oración es pidiendo una protección divina, pidiendo una protección divina, siendo profundamente conscientes de cuán necesario es que seamos guardados y librados del mal. Yo no sé qué tanta claridad vos tengas de la lucha espiritual en la que te encontrás. A veces no se tiene conciencia y uno lleva todo demasiado a un plano terrenal o humano o mundano, ¿sí? Pero Javes sabía que había un adversario, hay un enemigo que es real. Te guste o no nos guste hablar de él, está. Y va a intentar buscar siempre que vos y yo caigamos. Con esto cierra el versículo diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Razón por la cual entiendo que si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si me tomaras firmemente del mal, de tu mano, perdón, si me libraras del mal para que no me dañe, Dios le otorga lo que Él pide. Y esa es la razón del cambio por la cual este hombre, de ser un sufrido, fracaso y dolor, se convierte en alguien ilustre. La Biblia te muestra versículo 9, versículo 10. Casi hasta se podría invertir, porque esta oración cambió la vida de este hombre. Modificó el curso de acción de su vida o el curso de destino. Por eso es que cuando Marcelo me decía, bueno, ¿de qué vamos a compartir? ¿No? Yo le digo, bueno, un hombre que cambió su destino. ¿Hasta qué punto una oración estratégica puede cambiar un curso de acción? ¿Hasta qué punto tus oraciones pueden hacer que se modifique el curso de tu historia y tu vida? Hasta muchos puntos. Lo que sucede es que el cambio es personal. El Dios que tenemos es todopoderoso y claro que tiene poder para cambiar, pero son nuestras oraciones, nuestras elecciones, nuestras acciones. Y acá fíjate que aunque uno está en inicio de año, estamos hablando mucho de proyecto de vida en las diferentes reuniones y de hecho tenemos el domingo el primer retiro del año, eh, no quería no traer este tema acá a la mesa porque el lunes, por ejemplo, en el curso hablábamos de aquellas cosas que hay que hacer, 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 hacer. No, acá hay que orar, acá hay que ser, acá hay que buscar a Dios. Porque sin lugar a dudas, después vas a tener que actuar. Pero este es un punto de partida. Si este punto de partida no está, te vas a poder matar en la vida accionando lo que quieras y probablemente poca cosa se logre. Esta oración de Javes es una oración estratégica. Y cierra, y ya para que oremos, y le otorgó Dios lo que pidió. Creo que cualquiera de nosotros anhelaría decir, bueno, que Dios nos dé la respuesta de nuestro clamor, de nuestra oración. Bien, les animo y les invito a que me acompañen a hacer una oración. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos muestra grandes oportunidades, grandes desafíos, grandes aprendizajes. Yo personalmente hoy quiero darte gracias porque a través de tu palabra entiendo que tu presencia, que el poder tuyo, que la acción de tu Santo Espíritu cambia, modifica cursos de la historia de las personas, pero donde sin lugar a dudas se hace necesario, muy necesario,
Un corazón dispuesto, un corazón que esté bien enfocado, bien direccionado. Un corazón que ore y ore realmente en el sentido y en la dirección correcta. Y esto es lo que tu palabra nos muestra a través de esta oración. O si me dieras bendición. O si me dieras bendición. Es que realmente es la bendición tuya la que enriquece. Es la presencia tuya la que resulta para bien y no trae tristeza con ella. Si tu presencia está con nosotros, o mejor dicho, como te dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, entonces no me saques de aquí. Porque es entender que no sería capaz de dar ni un solo paso en esta vida si no cuento con tu bendición, si no cuento con tu compañía, si no cuento con tu presencia. Y esto es fundamental. Ayúdame a entenderlo. Y ayúdame a entenderlo, Señor, de una manera revelacional. Porque el corazón se inquieta. Porque rápidamente somos prestos para salir corriendo y el activismo nos enloquece y queremos resolver las cosas rápido y yo qué sé cuánta cosa. Pero Señor, tú nos estás enseñando a que la verdadera vida, la buena calidad de vida, aquella voluntad tuya debe ser llevada a cabo de una manera diferente. Distinto a la propuesta del mundo, distinto a como otros lo han creído, distinto a como otros nos quieren hacer creer. Dale sabiduría a nuestro corazón, oh Dios, para que tomemos hoy cada uno de estos días la decisión de buscarte a ti de todo corazón. Para que entendamos, oh Dios, que si tú estás al control, que si tú estás en el centro de nuestras vidas, entonces grandes cosas sucederán. Será fácil llegar a la meta y no fracasaremos, no caeremos. Anhelo profundamente que tu diestra de justicia, que tu mano de poder sostenga la mía, Señor. Solo así podré tener confianza y decir y saber que entonces no caeré jamás. Ayúdanos al respecto, Señor. Este hombre pudo modificar el curso de su historia. Dejó de ser alguien chato y conflictivo y pasó a ser alguien célebre. Marcó una diferencia. Destacó sobre su familia, aún sobre su época. Y es posible. Es posible cambiar. Es posible ser diferente. Es posible. Y eso lo marcan las elecciones, las oraciones, las acciones que realizamos. Dale sabiduría a nuestro corazón en este tiempo, Señor. Y ayúdanos. Pido tu ayuda y pido tu intervención sobrenatural sobre este año que está apenas iniciando. Y pido y ruego que sea un año colmado de grandes bendiciones. Un año donde podamos decir definitivamente nos estamos extendiendo a un lado, al otro del camino. Un año donde podamos decir tú estás con nosotros, Señor. No caeré, sino que venceré. Y contaré, oh Dios, tus maravillas. Expresaré, oh Dios, la bendición tuya sobre mi vida. Encontraré la victoria, como solo tú la puedes dar. Gracias, Padre, por esta hoy tu palabra. Gracias por esta reflexión a nuestros corazones, Señor. Permítenos hoy y siempre atesorarla y llévanos, Señor, cada día a realizar cambios profundos, cambios honestos, cambios genuinos de todo corazón. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor.
Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.